el día de hoy, que ha tenido de todo. Ha sido un día bonito también. Hemos tenido una semana bastante bonita de operar y bueno, el mercado como siempre ha dado oportunidades en todas direcciones. Empezamos. Vamos a resumir hoy para lo que ha dado el DAX hoy día 6 de mayo del 2016, sesión de apertura europea. Eh, Me interesa sobre todo que nos quedemos con una imagen, ¿no? Estamos mirando la pantalla y alguien nos decía con razón, ojo, que al fin y al cabo el precio se había movido, pero estamos en un lateral amplio que había acabado con el precio, hasta luego Paquito, que había acabado con el precio en el mismo sitio, ¿no? Y es cierto, pero también es cierto que el movimiento ha tenido rangos de 70 a 80 puntos que deberíamos intentar operar si se dan las condiciones, ¿vale? Al principio del día hemos encajonado al precio aproximadamente en 9.830 por arriba, 25.30 más bien, que es un poco el nivel en el que han parado al precio en la preapertura. Y luego por abajo nos hemos quedado con 9.000, lo diré, yo creo que nos hemos quedado al final con 9.785, que es el primer mínimo que ha hecho el precio a las 8:36, ¿vale? Bueno, pues el precio ha ido recuperando niveles, ha abierto ahí a las 9, ha habido algún momentito de volatilidad y el precio ha bajado con lo que parecía ser intención en esa bajada que hace desde las 9 hasta las 9:05 aproximadamente, ¿vale? ¿Cuál es el problema? ¿Qué es lo bueno de esa bajada? Lo bueno de esa bajada es que tiene intención. ¿Por qué tiene intención? Porque se acumulan velas de oferta, ¿vale? Se acumulan velas de oferta, las velas desplazan, parte de ellas cierran en mínimos y eso nos tiene que hacer pensar que, bueno, que alguien que ha tenido la capacidad económica de meter gasolina al mercado, y la gasolina es dinero, alguien está consiguiendo desplazar al precio, ¿vale? ¿Cuál es la parte mala de esa tendencia? La parte mala de esa tendencia es que apenas desplaza el mínimo anterior, es decir, el mínimo anterior está sobre 9.784-83 y la nueva tendencia apenas rompe 9.775, es decir, rompe 7 o 8 puntos, ¿vale? Yo creo que considerar a eso rotura era muy arriesgado. Lo segundo malo, hasta luego Álvaro, lo segundo malo que tenía es que el volumen más importante de toda la bajada en 29 segundos está abajo, ¿vale? ¿Cuál es el problema de eso? A nosotros nos gusta que el volumen se utilice para romper y no para parar. Y ahí, aparte de que no rompe nada, da la impresión de que el volumen es de parada, no de intención, ¿vale? En cualquier caso, el contexto era corto y es lo que quizás nos hemos empeñado en transmitir y puede que no hayamos transmitido suficientemente bien. El contexto era corto, creo que lo hemos dicho. Otra cosa es que se dieran las condiciones para agarrar un corto, ¿vale? A partir de hoy hemos trazado ese FIBO, hemos hablado de, bueno, de la posibilidad de esperar al precio aproximadamente 9.790, a ver cómo venía, ¿vale? Pero si os dais cuenta, hay un momento en que parece haber una divergencia muy fuerte de volumen a las 9:09, pero es una divergencia bastante engañosa, porque fijaros, esa divergencia la da en un nivel donde el retroceso apenas llega al 38%, ni siquiera llega, de hecho, ¿vale? El retroceso no está segmentado y da la impresión de que puede estar testeando más bien la cantidad de oferta que quede en esos niveles de 9.780, ¿vale? Antes que testear volúmenes por arriba, porque volúmenes por arriba importantes hay menos que volúmenes importantes por debajo. Entonces, cuidado con ese testeo, porque ese testeo nos puede hacer ver las cosas un poco donde no son, ¿no? Ha habido un momento que el precio ha subido a 9.793, bueno, puede haber habido ganas de darle ahí en ese momento. A mí no me gustaba nada cómo estaba retrocediendo. Fijaros cómo retrocede con volumen incremental. Fijaron en 29 segundos a partir del secado cómo el precio sube con volumen, ¿vale? Cuidado, no estaba clara la trade. Yo creo que quien la haya cogido en esos niveles del pábilo ha tenido margen para haberla cerrado. Pero bueno, a partir de ahí el precio sube, nos demuestra que realmente no había intención bajista y en el momento en que empieza a recuperar los niveles de 9.800, 9.810, el corto se anula. ¿Por qué se anula el corto? Porque el retroceso empieza a perder proporcionalidad, empieza a recuperar niveles y a superar velas importantes de volumen por la izquierda. Vemos ahí también cómo el precio sigue caminando para arriba y meten un volumen interesante que Rodrigo tiene marcado en verde esmeralda, meten un volumen interesante para romper zona. Y aquí sí que hay intención,
¿vale? Ponen una cantidad importante de dinero, lo ponen donde hay que ponerlo y consiguen un resultado, ¿vale? Eso es lo que dice muchas veces Quique Valdecantos en su libro, la ecuación esfuerzo y resultado. Hay que valorar qué está haciendo el precio y cuánto les cuesta que lo haga. Fijaros cómo han tenido que meter el volumen esmeralda más importante en un momento en que tenían que romper 9.820, que era un máximo anterior que tenía el precio. 9.820, 9.825, había una zona marcada. Tienen que poner ese dinero para romperla hacia arriba, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues el precio luego retrocede un poquito, ¿vale? Hace lo que puede ser un A, que yo he entendido que ahí puede haber un A, hace lo que puede ser un B extendido, ahí más o menos a las 9:24, y hace lo que puede ser un C contraído aproximadamente a las 9:28, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de esta trade? Que la zona en la que testea en 9.830-28 es una zona que aún está por encima de los volúmenes más importantes de la subida, que son los de las velas de las 9:17. Es decir, todavía tenemos al gordo del dinero empujándonos para arriba, en la dirección que queremos. ¿Y nos vamos a dar contra una pared muy grande? Bueno, nos vamos a dar contra un volumen, que es el de las 9:21, que comparado con el volumen que nos impulsa, tampoco es una exageración, ¿vale? ¿Qué era lo malo de esa zona de decisión que planteaba Rodrigo entre 30 y 25 aproximadamente? Pues lo malo era el stop. Y aquí había dos posibilidades. Una, ser fino y poner el stop donde tocaba, que era aproximadamente debajo de la vela de las 9:17 sobre 9.808. ¿Vale? Eso supone un stop en ese punto de unos 20 puntos, 20, 22 puntos dependiendo de donde lo cojas, que a nosotros nos ha parecido un poquito exagerado. ¿Qué habéis hecho algunos? Habéis metido un stop en 9.800 mucho más, digamos, agresivo. Habéis intentado coger la trade en ese C contraído, aproximadamente en 9.830, 9.829. Y una posibilidad sería aceptar un stop de 10 puntos, ponerlo aproximadamente en 9.819 y que pase lo que pase, justo por debajo de la zona de decisión, ¿vale? Esa sería una posibilidad. Bueno, pues a partir de ahí el precio ha dado otro estirón, había dos posibilidades de cierre, una con ese doji que nos ha hecho cuando la vela ha recogido a las 9:31 y una cuando realmente ha salido volumen de parada arriba, que ha sido el de las 9:33. ¿Vale? Dependiendo de lo agresivo que hayamos estado en la parada, o sea, depende de lo agresivos que estemos, que hayamos estado en la trade, ese volumen de parada nos puede haber dado, pues digamos, un lugar para cerrar la operación definitivamente, ¿no? Mientras todo esto pasaba, ¿qué alternativas tenía el mercado? Bueno, pues mientras todo esto estaba pasando, el precio hace una divergencia en esta ocasión bastante clara y bastante bonita, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que le pedimos a la divergencia es que el precio haga máximos consecutivos. Fijaros cómo el precio hace un primer máximo a las 9:17, un segundo máximo a las 9:24, un tercer máximo a las 9:33. ¿Vale? El precio hace máximos consecutivos. ¿Qué le pedimos a los máximos? Que tengan volumen. ¿Vale? Fijaros como el máximo de 17 tiene volumen, el máximo que hace el precio a la I21 tiene volumen, el máximo que hace el precio a I33 tiene volumen. O sea, las condiciones de la divergencia se van cumpliendo. ¿De acuerdo? ¿Qué le pedimos mientras tanto que haga a los indicadores? Pues lo que le pedimos es que el indicador, tanto el MAC como el RSI, empiece a hacer máximos en dirección contraria o en tendencia contraria a lo que le está haciendo el precio. Fijaros cómo el MAC hace un primer máximo a las 9:22 y hace otro máximo a 33.34 y es incapaz de superar. Si tuviéramos que graficar ese MAC, veis como la línea que ha puesto Rodrigo muestra que es incapaz de alcanzar un máximo anterior. No está puesto el RSI, pero yo me apuesto la casa a que el RSI está alineado perfectamente con el MAC en esta divergencia. ¿Vale? Entonces, posibilidades de entrada. Una muy agresiva, entender que en el momento que hace el segundo pico se puede entrar automáticamente cuando el precio hace esa especie de uptrust arriba y sale volumen y el precio es rechazado, es decir, entre las velas de las 9:33 y las 9:34. Eso es una entrada muy agresiva que hay que tener mucha experiencia para hacerla, ¿vale? ¿Cuál es la segunda posibilidad de entrada? La segunda posibilidad de entrada es esperar a que haya un testeo que no siempre se produce, y que ese testeo sea exitoso. Es decir, que ese testeo o bien se haga con muy poquita contratación
o que habiendo algo de contratación rechace, rechace la oferta a la demanda. Ese testeo es la vela de las 9:41, ¿vale? A las 9:41 fijaros cómo aparece algo de volumen incremental esa vela de las 9:40. Yo tengo un 41 pues lo estoy viendo en un minuto. Ese es el testeo, ¿de acuerdo? Ese es un testeo en el cual hay fallo alcista, hay rechazo, hay absorción de todo ese volumen de contratación, de toda esa intención de la demanda, hay absorción de largos, ¿vale? Entonces ahí el precio no puede ir más arriba, hay una divergencia que muestra que no se pueden casar operaciones a precios superiores, ¿vale? Y el precio se desploma. ¿Hasta dónde se desploma? Pues un nivel de cierre sería 9.827, 9.825, que es el primer volumen importante por la izquierda. Ya sabemos que el primer volumen importante por la izquierda, justo anterior a la divergencia, suele ser el punto de cierre más ideal, ¿vale? Y bueno, la operación estaba, Ismael lo ha visto fenomenal, se puede haber cogido, estoy seguro de que alguien más lo habrá visto, Sergio Manuel dice con el MAC en negativo y todo. Bueno, pues el MAC sí. Hay una cosa que preguntaba alguien y es que le sonaba que habíamos dicho que el histograma tenía que estar por encima o prácticamente por encima, lindando el cero en el momento de agarrar la divergencia. Es cierto lo que dices, ¿vale? La situación ideal es que el histograma del MAC esté justo por arriba de cero a punto de cortar. En este caso, a las 9:41 está ya por debajo, pero el testeo es tan fuerte y lo que está por debajo del precio es tan escaso que te puede hacer pensar que eso no te molesta demasiado, ¿vale? Lo que manda en este caso son el resto de condiciones de la divergencia, los volúmenes están donde tienen que estar, los tres máximos que están, el testeo, como decía Sergio, es un regalo, lo que pasa que había que verlo en directo y para eso hace falta mucha experiencia, y la posibilidad de cierre en ese nivel de 24, pues estaba ahí, ¿vale? Entonces, bueno, esto es la confirmación, a mi modo de ver, de que el mercado da oportunidades todos los días y que no podemos dejar pasar movimientos de 80 a 70 puntos sin intentar al menos buscarle las vueltas. Otra cosa es que al final le encontremos el sitio, ¿no? Para darle con el martillo, pero por lo menos el trabajo le tenemos que hacer, ¿vale? Y ya está, poco más, Rodrigo.